del país, la Universidad Mayor de San Andrés. Ingeniero, qué gusto poder saludarlo. Nuevamente, bienvenido al programa. Igualmente, Jimena, para mí un gusto estar nuevamente con usted hablando de temas tan interesantes como este. El proyecto Chepete, el Bala, usted sabe que desde la universidad se viene hablando de este tema hace muchos años, desde el 2016, porque el proyecto está con más fuerza desde el 2016. En el programa hemos asumido un rol también de buscar la mayor cantidad de información, darle voz a quienes van a estar afectados con este proyecto. Y bueno, desde el 2016 la universidad estuvo enfocando este tema del Chepete y el Bala con una serie de actividades para poder brindar mayor información, abrir el debate, reflexiones, ¿no?, sobre este tema. Esa es la idea, ¿no? Y ese es además el rol de la universidad, ¿no? En 2016 la universidad organizó dos foros, uno aquí en La Paz, en el Hotel Europa, y luego otro en San Buenaventura, con la gente del lugar, en que simplemente se invitó a todo el mundo, podríamos decir, desde docentes universitarios hasta representantes indígenas y el gobierno, para que expusiesen lo que se había avanzado sobre el proyecto, lo que se conocía, ¿no? Lamentablemente las instituciones gubernamentales no asistieron a ninguno de los dos foros, pero ahí empezó el debate, por lo menos para la universidad. Posteriormente, en 2017, la universidad, a través de su rector, firmó un convenio con la Mancomunidad de las comunidades indígenas de los ríos Beni y Quiquibey, justamente para analizar los estudios o lo que se conocía del proyecto hasta ese momento. ¿Y cuál era la situación? ¿Cuál es la situación? En el 2016, la empresa Geodata concluyó los estudios de identificación del proyecto. Y a continuación, inmediatamente, estoy hablando de julio de 2016, le adjudicaron por invitación directa los que podríamos llamar los estudios a diseño final y de impacto ambiental. Esto fue a Geodata el 27 de julio del 2016. El tema es cuando los representantes de la mancomunidad del río Beni y Quiquibey empiezan a pedir mayor información al gobierno. Si bien el gobierno respondía, ENDE está en el lugar, está informando, pero partieron mal porque no se hizo lo que manda la Constitución. La consulta previa, informada y como mandan los organismos internacionales, ni siquiera de buena fe. Exactamente. Pero lamentablemente esto ya es un caso recurrente, ¿no? O sea, hay otros proyectos grandes también, y también hidroeléctricos, hablando de mi campo, como Rositas, como Creció la Esperanza, eventualmente, que más o menos han seguido el mismo camino. En cualquier caso, esto no es un juego, ¿no? En el caso de Chepete Bala estamos hablando de un proyecto que, sumados sus dos componentes, Chepete más Bala, representa, según los estudios de identificación, 7.500 millones de dólares. ¿Es el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia del país? Es el proyecto no solo hidroeléctrico, sino el proyecto más grande de infraestructura de la historia del país. Representa por sí solo casi un 25% del Producto Interno Bruto del país. Para ponerlo de una forma dramática, el país está jugando su futuro a una carta. Entonces, en esas condiciones, como universidad nos sentimos en el deber, primero de informar, pero además pedir, y eso es lo que en una carta reciente del rector dirigida al presidente se hizo, pedir información, transparencia y por supuesto debate abierto. El país entero consideramos que debe debatir porque el futuro está en juego. El gobierno brindó información que pueda servir a la Universidad Mayor de San Andrés para poder avanzar, presentar un informe a las comunidades, a la mancomunidad. No. Lamentablemente, pese a las solicitudes y todo lo demás, el gobierno no brindó información, no solo a la universidad, diríamos prácticamente a nadie. Los estudios de identificación que se concluyeron en el 2016, por ejemplo, los tenemos, pero a través extraoficialmente. El ministro Sánchez, que era director de hidrocarburos, negó la posibilidad de hacerlos públicos. ¿Bajo qué argumento?
que eran de carácter estratégico, aparentemente para las negociaciones con Brasil. Eso fue las negociaciones de venta de energía a Brasil, ¿no? Eso fue lo que dijo casi literalmente, ¿no? Lo mismo estamos pidiendo para los estudios que deberían ya haber concluido, los actuales, ¿no? Los de impacto ambiental y diseño final. En realidad todavía no parece, el gobierno no los ha hecho públicos. No sabemos exactamente el estado, aunque el ministro Alarcón, el actual ministro de Energía, indicó hace relativamente poco de que ya se tenía un borrador final, ¿no? Y pedimos también que lo hagan público, ¿no? Pero hasta el momento la respuesta ha sido negativa. ¿Cuál es el avance de ese estudio de diseño final del proyecto El Bala? Tenían desde el 27 de julio del 2016 un plazo de 15 meses. Sí. Supuestamente tendrían que haberlo entregado el mes pasado de este año. En realidad debieron entregado con ese plazo de 15 meses el año pasado, todavía a fines del año pasado. Claro. Pero primero de que hubo algunas razones o justificaciones, como los problemas que tuvieron para la empresa para entrar al lugar para hacer los estudios geológicos debido a la posición de varias comunidades indígenas. Después, no sé cuáles serán las otras razones de que se esté postergando la entrega. Efectivamente, la última fecha que había mencionado era abril, ¿no? De este año. Pero estamos en mayo y no se conoce no nada. Sabemos, ¿no? Sí. Qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, hasta el mes pasado la producción de Jaque Mate intentó precisamente ese informe a propósito de todo lo que usted explica, ingeniero, pero evidentemente no nos han dado. El estudio del estado actual que ustedes podrían haber evidenciado, hay bastante imagen que la podemos compartir y así aprovechamos la presencia del ingeniero Molina para que nos vaya explicando todo lo que ha hecho en este estudio de identificación proyecto hidroeléctrico El Bala y nos va a ir explicando, en este momento se podría hablar que se ha hecho un análisis de los estudios de identificación. Sí, o sea, la universidad, en base a esos estudios de identificación de hace 2 años, está haciendo en realidad todavía el análisis en diversos campos, ingeniería, un poco lo que a mí me corresponde, la parte económica, la parte ambiental y la parte también social y legal, ¿no? Con investigadores de diversas ramas, ¿no? Entonces ya tenemos resultados en la mayor parte de esas áreas, pero nos falta todavía terminar el análisis en algunas, ¿no? En mi área, por lo menos ese análisis, le llamamos análisis, ¿no? Es un análisis en base a la información que se tiene. Ya podemos observar varias cosas. Algunas de ellas han sido grandes sorpresas. Bueno, sorpresas, no sé si tan grandes, pero sorpresas. Todavía estamos hundidos. No puedo evitar mencionar una de ellas, ¿no? Que es la primera, ¿no? Nos sorprende la conceptualización del proyecto, ¿no? O de los estudios. Esos estudios de identificación, por ejemplo, ¿no? Normalmente los estudios de identificación responden a un objetivo macro. Por ejemplo, bueno, queremos generar energía, ¿no? A un nivel básico, uno busca diversas alternativas, incluso podría ser energía solar, eólica, alternativa, para suplir una necesidad, digamos, ¿no? Pero digamos que no sea así. Supongamos que es solamente que queremos energía hidroeléctrica, tal vez para exportar a Brasil, ¿no? Ese es un objetivo más o menos implícito. Pero normalmente en ese nivel se analizan diversas alternativas. En el caso de la cuenca del Beni, donde está ubicado el proyecto Chepete-Bala, es la cuenca de mayor potencial hidroenergético del país. Varias veces el potencial del proyecto Bala en sí. Entonces, de hecho, La Paz se abastece de esa cuenca, ¿no? De Songo, de Taquesi, de Millillas, ¿no? Se abastece de electricidad. Entonces, lo que encontramos es esa sorpresa de que en vez de responder a la pregunta de cuáles serían las alternativas o las mejores alternativas para generar energía, la orden a la empresa consultora es directa. Estudien Chepete-Bala.
¿Y cuál es la característica del Chepete Bala? Va a ser muy grande, es un megaproyecto. Los otros proyectos, Miguillas, por ejemplo, que lamentablemente fue interrumpida el año pasado, su construcción, son proyectos medianos. ¿Cuál es la otra característica del megaproyecto? Que requiere mucho dinero. ¿Qué se podría hacer, imagínense, con 7.500 millones de dólares? ¿No? Sí. Entonces esa fue una primera sorpresa. ¿Por qué directo, ya en el nivel de identificación, nos vamos a Chepete Bala? Es una decisión del gobierno. Es directa. una decisión. Ese es el primer punto, ¿no? Está claro que es una decisión. Alguien, o de alguna forma, habría que preguntar, de hecho, ha tomado esa decisión y el por qué, ¿no? Entonces, la preocupación nuestra es de que es demasiado dinero para avanzar sin debatir, sin informar a la gente, que al fin y al cabo es quien debe tomar esa decisión, ¿no? Además de eso, que fue una primera sorpresa, por supuesto hubieron otras, ¿no?, en el campo de la misma ingeniería que yacen al mismo estudio, ¿no?, que tal vez podríamos ir desarrollando con más calma con todos los colegas que puedan. En mi área nomás yo menciono, por ejemplo, dos, ¿no? Una, de que el presupuesto y el cronograma del proyecto son muy optimistas. Este proyecto está planificado para ser concluido Chepete, ¿no?, que es el más grande de las dos represas, es la represa principal, en la serranía del Chepete, unos 50 kilómetros arriba de San Buenaventura de Rionabaque. Chepete está planificado para construirse en 6 años. Y no hay ni un camino de acceso. De hecho, los 2 primeros años están dedicados exclusivamente a construir el camino de acceso hasta esa gran represa. No hay antecedentes de un proyecto ni en Bolivia, ni diría casi afuera, ¿sí?, ni afuera, que pueda concluirse en tan poco tiempo. Entonces, solamente para dar malos ejemplos, ¿no? El proyecto San José, sí, que se inauguró en enero, es el primer proyecto hidroeléctrico concluido y en funcionamiento de esta gestión de gobierno, ¿ya?, que es de apenas 125 megawatts y se ha inaugurado solamente la primera fase, después de por lo menos 5 años de estar en construcción. Y es un proyecto que es 20 veces más pequeño. Tenemos acá estas imágenes que nos ha proporcionado, producto precisamente de este estudio, la cuenca andina del río Beni en el Bala. El río Beni es uno de los más importantes del país. Es uno de los 4 ríos más importantes del país, ¿no? Pero tiene esa característica que se ve en la diapositiva de la derecha, que es el de mayor potencial hidroenergético. ¿Y por qué? Porque está en plena cordillera andina. Entonces podemos generar en el río Beni también, generalmente a través de proyectos que usan mucha caída pero poco caudal, una gran cantidad de energía. Y tiene tendencia a hacer estos proyectos, este tipo de proyectos en la parte andina, de costos muy competitivos y de bajo impacto ambiental. Es casi lo opuesto del Bala. Esa es la garganta del Bala, donde, claro, se ve un sitio muy bonito para construir una represa. Eso ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, pero que quedaría una gran laguna detrás de esa laguna, detrás de esa presa. Y en la laguna lo que tendríamos es agua almacenada. Es un embalse. Es un embalse. El embalse Chepete, que sería de 400 metros. Llegaría a la cota 400 en nivel de crecida, pero sería de algo así como 180 metros de altura a la represa. El lago que se forma, según los estudios de Geodata, ocuparía 68.000 hectáreas, o sea, 680 kilómetros cuadrados. La pregunta también, si bien ahí está, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno decide que sea en el río Beni, en el Chepete, en el Bala? ¿Por qué deciden? Después se va Geodata a hacer y luego le entregan a Geodata prácticamente directo.
Bueno, los estudios de identificación, que son los que tenemos información, son los que estamos analizando, tienen además esta otra característica, ¿no? O sea, al concluirlos, parece que se impresionaron tanto al gobierno y al presidente que para ganar tiempo, esas fueron sus palabras, se entregó directamente los estudios a diseño final y de impacto ambiental, que son de los que hemos hablado al comienzo, ¿no? Los que todavía no se han concluido. Estas invitaciones directas no son raras, ¿no? O sea, el gobierno por diversas razones, por declarados proyectos estratégicos ya lo ha realizado así, ¿no? Cuando es una entrega directa, ingeniero, ahí viene reserva de información y viene una serie de circunstancias. Claro, la ventaja adicional de la invitación directa, además de ganar tiempo según el gobierno, es la de que les permite controlar efectivamente mejor el flujo de información, ¿no? Muchas cosas ya no es necesario hacerlas públicas, pero no sé si esas habrán sido o no las intenciones, ¿no? Hay un otro problema, por supuesto, en esto, ¿no? Justamente lo que mencionaba el ministro Sánchez cuando no quiso hacer los estudios públicos de identificación. Este proyecto está pensado y está puesto ahí para exportar energía. O sea, parece que la idea básica es de que para sustituir el gas, las exportaciones de energía, que también, pero en forma de gas, pensemos en otras posibilidades. Y el único mercado realmente posible es Brasil. Entonces, parecería lógico que los estudios de identificación incluyesen un estudio de mercado, del mercado brasileño de energía, porque si queremos vender allí, tenemos que vender a precios competitivos y todo eso. Nos ha sorprendido ver que aunque hay un volumen que se llama estudio de mercado, no hay ningún análisis del mercado brasileño. En este estudio que está avanzando la universidad, en el programa se ha establecido en coordinación con los docentes, los académicos de la Universidad Mayor de San Andrés, hacer un ciclo de programas donde los profesionales en las diferentes áreas que están involucrados en este tema, me imagino el impacto ambiental, el impacto social, el tema sociológico, antropológico, todo tiene que ver en este estudio. Lo vamos a estar compartiendo aquí en el programa y obviamente a medida que vaya avanzando el estudio vamos a tener cada vez más información desde la academia. Exactamente, esa es la intención de la universidad, ponerlo a disposición de la gente, abrir el debate. Bienvenido los representantes del gobierno, ¿no? O sea, nos encantaría, creo, tener aquí, por ejemplo, hablando del proyecto y demás, y nuevamente les reiteramos la invitación, ¿no? Creo que el país se lo merece, la universidad va a poner su parte y, como usted dice, iremos analizando diversos aspectos del proyecto en próximas entrevistas. Ingeniero, ¿se va a seguir insistiendo con el gobierno ya de manera directa a través de la universidad, no sé, por las notas formales y toda la burocracia que significa información? ¿Se va a seguir insistiendo todo el tiempo? Sí. De hecho, la última carta de rector, que creo que le mencionaba, de marzo, se pedía, hasta se exigía eso, ¿no? Información y no debate. Ha habido una respuesta de parte del ministro Alarcón en que calificaba la carta de rector de política, ¿no? Pero en hechos concretos, en responder a la solicitud que estaba haciendo, por supuesto, no. Muchas gracias, ingeniero. En el tema hidráulico, en el tema de aguas, ¿usted ya podría darnos alguna conclusión sobre el impacto? Sí, definitivamente podría decir. O sea, hay varios aspectos que nos preocupan, ¿no? Uno de ellos, esta es una gran represa en zona tropical. Embalsa un río que es uno de los ríos más importantes del país, buscando regularlo. O sea, ¿para qué se almacena agua? Para generar energía, ¿no? Y crear una caída hidráulica, ¿no? El embalse va a inundar una zona en su mayor parte selvática,
parte de los parques Madrid y Pilón Lajas, que realmente alberga una gran biodiversidad y todo lo demás. Pero ¿qué va a provocar? Primero, este río es uno de los 2 ríos de Bolivia que transporta más sedimentos. El otro, es interesante saberlo, es el Río Grande, donde está el proyecto Rositas, sí, sí. ¿no? En Santa Cruz, ¿no? Y que es otro problema que merece analizarse, ¿no? Entonces, casi todo ese sedimento va a quedar retenido en el embalse. ¿Qué va a pasar abajo? Los habitantes de la cuenca y humanos y todo más van a empezar a ver un río de aguas claras. El río Beni, todo color chocolate, se va a convertir en un río de aguas claras. El problema es de que eso no es tan simple. Los sedimentos son fundamentales para el ecosistema, para el funcionamiento del río. Y no solamente eso, para la estabilidad del cauce y demás. Entonces, tiene que analizarse lo que va a pasar aguas abajo del embalse al quitarle los sedimentos. Pero también aguas arriba, porque los sedimentos llega un momento determinado en que pueden colmatar y el embalse, en vez de almacenar agua, almacena barro. El tema ese es vital incluso para definir la vida útil económica, ¿no? Cuando el embalse está lleno más de la mitad, ya no es útil económicamente hablando, ¿no? Entonces, es un tema que debería haberse enfocado muy bien. Hemos encontrado muchos errores, no muchos, pero errores graves en el estudio de identificación, a pesar de que nos citan, por ejemplo, a nosotros, que hemos estado monitoreando ese tema con la cooperación francesa durante muchos años, con el IRD. Entonces, sacan valores muy diferentes a los nuestros y no los explican ni justifican por qué. Ahí, para dar un ejemplo. Otros aspectos, el área inundada. Hay una estimación bastante fiel o bastante correcta desde un punto de vista inicial, pero hay que afinarla después y decimos también cómo hay que afinarla. Hay un otro problema adicional. Los ríos son en sí mismos hábitats. Hay una organización internacional con la que hemos trabajado que se llama Ríos Vivos. Sí, desde un punto de vista, incluso desde nuestra visión cultural prehispánica, indígena, a los ríos los consideramos como entes vivos, ¿no? ¿Y qué pasa al poner una represa y generar un embalse? Por ejemplo, y hablando ya esta vez ya como científico, el río naturalmente tiene un pulso hidrológico. O sea, época de lluvias, cada año suben los niveles y después bajan. Todo el entorno, los seres vivos que están relacionados con el río, peces, etcétera, etcétera, siguen en función de ese ciclo, ¿no? Y entonces, ese ciclo va a ser completamente alterado. Entonces, tenemos que saber qué va a pasar después. Bueno. Ingeniero Molina, en este momento hemos tenido la primera presentación producto de este estudio de identificación del proyecto Chepete El Bala, el estudio y las conclusiones que han estimado desde hidrología e hidráulica, aunque como les dije desde el principio y como dijo el ingeniero Jorge Molina, docente e investigador del instituto, esto va a llevar una serie de programas donde se le va a estar informando a la gente en general, al país entero, sobre lo que se pretende, el impacto y las consecuencias que podría tener este Chepete El Bala. Muchas gracias, ingeniero. La próxima semana estaremos agendando la segunda serie de estos programas. Muchísimas gracias, Jimena, y un gusto estar con usted. Muchas gracias, ingeniero. Gracias en este momento porque el ciudadano nos importa lo que piensa, lo que opina. A continuación.